Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, disfrutando de buena salud y también, ¿por qué no decir, disfrutando con la elaboración de las tareas? Y le doy nuevamente la bienvenida en la cuarta clase virtual de nuestra asignatura Metodología Científica de la Investigación. Y en esta oportunidad es importante recordarnos de la clase anterior. ¿Qué hemos desarrollado? ¿Cuáles fueron los contenidos que desarrollamos en la clase virtual 3? A ver si se recuerdan que ya están elaborando sus tareas. Entonces sí, tienen muy bien fijados los temas desarrollados, que consistió en la elección de un tema, en plantear el problema, cuáles son los requisitos para un buen planteamiento del problema, cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para formular preguntas, objetivos de investigación y cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta para justificar una investigación. Y antes de iniciar el desarrollo del tema de hoy, quiero dejarles un mensaje de Marie Curie que dice así: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Considero importante en esta situación que estamos pasando, en esta situación de pandemia, que nos lleva a una educación a distancia, a una interacción virtual. Entonces, entender el momento para poder comprender que debemos cuidarnos, que es importante tener en cuenta ciertas normas para poder estar bien de salud y también llevando al plano de nuestra asignatura, no temer a la investigación científica, no temer al anteproyecto de investigación científica, sino tratar de entender, de comprender. Y para eso es importante tomar el tiempo e investigar, buscar informaciones y por sobre todo leer y comprender acerca del proceso científico. Y hoy, continuando con el proceso de investigación, vamos a estar desarrollando lo que se refiere al marco teórico de un trabajo científico. Entonces vamos a ver cómo se elabora el marco teórico. Primeramente necesitamos revisar la literatura, que de hecho al plantear un problema ya se revisa la literatura. Al elegir el tema necesitamos conocer más acerca de ese tema que nos interesa para la investigación científica. Entonces ya se hace una primera revisión de la literatura para poder detectar las informaciones de nuestro interés, es decir, las informaciones que se relacionan con el tema, que trata con el objeto de nuestro estudio. Y de esa manera obtener la literatura. ¿De dónde vamos a obtener? De diferentes fuentes, de libros, revistas científicas, tesis, monografías, ensayos, de bibliotecas virtuales, etc. Para poder extraer y recopilar las informaciones de interés. Todas las informaciones relacionadas al objeto de estudio, al tema. Y luego para poder construir el marco teórico. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Para un buen planteamiento del estudio o del problema de estudio.
planteando o elaborando objetivos, preguntas de investigación, así como la relevancia y la factibilidad, es decir, la justificación. Y por sobre todo, la función del marco teórico es sustentar el estudio, es decir, sustentar teóricamente el estudio. El marco teórico recibe diferentes nominaciones, como ser marco teórico conceptual, marco teórico referencial, revisión de la literatura, fundamento teórico, en algunos casos bases teóricas. Pero entonces estas nominaciones se refieren a un marco teórico en un estudio científico. Y dependiendo un poco también de las normativas de cada institución, se le da la denominación. Pero si encontramos entonces estas nominaciones, entonces se refiere a un marco teórico. El marco teórico podemos primeramente elaborar una estructura. Tener claro que el marco teórico es una fase más del proceso de investigación y elaborar una estructura de los conceptos que se va a ir desarrollando en ese marco teórico. Construcción conceptual jerarquizada, una red de conceptos que organiza el desarrollo de una teoría sobre el objeto de estudio. El marco teórico, entonces, una estructura. Construir el marco teórico es planificar, documentar, redactar. Y para eso necesitamos leer, pensar para poder entender, analizar para elaborar correctamente el marco teórico. Estructurar en base a los temas. Cada tema se despliega nuevamente en subtemas. Este es un ejemplo, de un esquema de contenido. Que al revisar la literatura, al obtener la literatura, se puede primeramente elaborar una estructura, un esquema, para luego ir desarrollando en el marco teórico. ¿Y cómo se construye el marco teórico? Redactando su contenido, hilando párrafos y citando las fuentes. Pero ¿cuándo citar? Siempre que se utilizan datos o ideas obtenidos de otra fuente, se debe citar para darle el debido crédito al autor o autores y de esa manera evitar el plagio, así como indicar al lector de dónde se obtuvo la información, para poder profundizar más acerca del tema o del contenido. Porque de hecho que ninguna idea surge del aire o surge así nomás o no se inventa nada. Por eso es importante recurrir a la literatura, a las diversas fuentes, a las ideas de diferentes autores. Tipos de citas. Cita no literal, que se denomina también parafraseada, cuyas ideas son precisamente parafraseadas por la persona que está construyendo el texto, es decir, las describe con sus propias palabras. Puede ser directa o indirecta. También se puede hacer cita textual literal, representadas por copias con todas las letras de fragmentos del texto original, incluyendo en los casos de materiales con errores o de propia autoría publicados con anterioridad. También puede ser directa o indirecta. Es importante también aclarar en este sentido que un marco teórico se debe ir elaborando siempre teniendo en cuenta estos tipos de citas. No precisamente elaborar todo cita textual o literal. Entonces, otra vez, parece ser todo copia, ¿verdad? Entonces, por más de que se referencia, es importante también parafrasear, es decir, entender el tema. Se demuestra
con eso que se comprende, lo que se lee. ¿Cómo se incluye en la cita? En caso de un autor, el apellido y el año de publicación, tenemos ahí el ejemplo. También tenemos ejemplo de 2 autores, de 3 o 4, 5 autores, de 6 de grupos como autores, autor anónimo, que es importante tener bien claro en el momento de la elaboración de las citas dentro del marco teórico. Es decir, cuando hablamos de cita, no hablamos de las referencias bibliográficas. Eso se determina o se elabora al final del trabajo, en donde va todos los datos de la fuente que se analizó. ¿Dónde se incluye en la cita el autor o los autores? Y ahí tenemos el caso de las citas directas o indirectas. Entonces es directo cuando la fuente original es parte de la frase. El autor se ubica fuera del paréntesis. O sea, al inicio del párrafo ya se le cita al autor y solo el año va entre paréntesis. Cuando hablamos de indirecto, la fuente original no es parte de la frase, se ubica dentro del texto. Los principales factores que influyen entonces al final del texto o del párrafo, ¿verdad? Se cita el autor y el autor, tanto el año, va dentro del paréntesis. Y acá tenemos las citas textuales, entonces, que son fragmentos de texto tomados en forma directa, como ya estuvimos analizando. También podemos diferenciar cuando es menos de 40 palabras y cuando pasa 40 palabras, cómo se elabora la cita directa. Y ahí tenemos un ejemplo. La cita no textual, entonces, es la parafraseada que tenemos acá, el ejemplo. Ahora, ¿cuántas referencias son necesarias para elaborar un trabajo científico? No existe un criterio único, tampoco existen normas que lo digan, pero es importante tener en cuenta que cuando se habla de un trabajo final de grado, el número sería de entre 15 a 20 o incluso 25 a 30 o incluso más. Es decir, citar todas las fuentes que se utilizan en el trabajo. Tener en cuenta también que todo lo citado dentro del marco teórico se debe elaborar o se debe plasmar en la referencia bibliográfica, porque a veces citamos mucho pero no aparece todo dentro de las referencias bibliográficas que va al final del trabajo, o a veces surge lo contrario, aparecen fuentes o datos de autores, de libros que no se tuvo en cuenta en el marco teórico, entonces todo eso debe coincidir. Y bueno, entonces, ¿de qué tratamos hoy? Del marco teórico en una investigación científica, que es entonces la elaboración de la teoría, de las informaciones que sustenta el trabajo científico. Y se puede utilizar diferentes fuentes y se debe referenciar. Y las referencias, entonces, son las citas que tenemos ya, de las citas parafraseadas, las citas directas, y también existen citas de citas que vamos a ver en la próxima clase. Y la tarea van a encontrar en la plataforma lo que se refiere al marco teórico, y cualquier duda vamos a estar aclarando en el foro o en el WhatsApp, o también me pueden escribir en un correo electrónico. Les dejo con esta frase que dice así: la ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimiento.